grados Celsius y una temperatura de salida de 40 grados Celsius. Nos dice que la va a enfriar aceite. Aceite es el fluido caliente, el cual entra a una temperatura de entrada de 90 grados Celsius. Y una temperatura de salida de 55 grados Celsius. Nos dice que el intercambiador se diseña para pasar 29 kilowatts. El calor que pasa por el intercambiador es 29 kilowatts y nos dice que tiene un coeficiente global y un U global de 340 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Y nos pide, en el programa dice calcular el área del problema. Ese es el problema directo. Nada más que yo agregué dos incisos antes de un inciso antes del área, que es calcular el flujo másico de agua. B, el flujo másico de aceite. Y C, el área. Entonces, el que nos pide el libro nada más va a ser el inciso C. Para determinar estos valores, vamos a trabajar para el agua. Tenemos una temperatura media del agua, que es igual a la temperatura de entrada más la temperatura de salida sobre 2. Es igual a 20 grados Celsius más 40 grados Celsius sobre 2 es igual a 30 grados Celsius. Esa es la temperatura media del agua. Entonces, de apéndice A-9 del libro de Holman, y el A9 es exclusivamente para el agua. En la segunda columna vamos a tener los siguientes valores. Nos dice, hay una primera columna que está dada en grados Fahrenheit. Luego va a haber una segunda columna que está dada en grados Celsius. La columna exacta son la de grados Fahrenheit. Para la de grados Celsius, nosotros tenemos una temperatura de 26.67 grados Celsius. Y acá vamos a tener un CP. Está en kilojoule sobre kilogramo grados Celsius. Y el CP a 26.67 nos da 4.179.
Y luego acá vamos a tener a 32.22 grados Celsius. Tenemos un valor que es igual a 4.174. Y nos interesa el valor medio a 30 grados Celsius. ¿Me pueden ayudar con esta interpolación? ¿Sí? Me queda 4.17 y algo. Aquí me va a faltar algo. Luego, para el aceite, vamos a tener una temperatura media del aceite, que es la temperatura de entrada más la temperatura de salida sobre 2. Es igual a 90 grados Celsius más 55 grados Celsius sobre 2. Nos darían 145 entre 2, la temperatura media del aceite es igual a 72.5 grados Celsius. Y nos vamos a ir para sacar a esta de apéndice. A-4 del libro de Holman. Copias para examen, para el examen del viernes de estos apéndices. Copia para examen. En donde el apéndice A4 nos da una temperatura del aceite medida en grados Celsius, se me hace que es 60 grados Celsius, contra el CP del aceite, que nos da en kilojoule sobre kilogramo grados Celsius. Entonces tenemos en la tabla A4, para aceite de motor sin usar, vamos a usar, está a 60, aquí perdón, aquí está en grados Celsius, no es a 60. A 60 grados Celsius vamos a tener un CP igual a 0.839 por 10 a la menos 4. Y a 80 grados Celsius vamos a tener un valor de 0.375 por 10 a la menos 4. Entonces, Profe, se me hace que esté equivocado de columna. a ver. Ah, sí, cierto, estoy agarrando los de NU. Sí, Es este es 2.047. Sí, tiene razón. Gracias. Bueno, 2.047. Y aquí es 2.131. 2.131. ¿Me ayudan, por favor, a sacar los valores? Alguien que nos ayude con el de... El del agua a 30 grados me dio 4.176. 4.176. Ok. Y ahora, Y el el del aceite. El del aceite a mí me dio
.0995. 0,995. 95. Ok, ya los tenemos. Ahora sí, para el inciso A, el calor que pasa por el intercambiador, que van a ser 29 kilowatts, es igual a 29,000 watts. Va a ser igual al calor que pierde el fluido caliente y va a ser igual al calor que gana el fluido frío. Entonces, para el fluido frío, nosotros decimos el que entre con la temperatura más baja, en este caso 20 y 90, este va a ser el fluido frío, el agua, y el fluido caliente va a ser el aceite. Entonces, en este caso, podemos decir nosotros que para el inciso A, el calor que gana el fluido frío es igual al flujo másico frío por el Cp frío, por la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Despejando, tenemos que el flujo másico frío, que es el agua, va a ser igual al calor del fluido frío sobre el Cp frío, que es igual a 4176. Y le pongo 4000 porque le voy a quitar los kilojoules de aquí. Aquí voy a poner joule sobre kilogramo grados Celsius por 40 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Lo que nos da aquí es 29,000 watts. Fíjense que grados Celsius como común múltiplo con grados Celsius se elimina. Un watt es un joule sobre segundo. Es un joule sobre segundo. Por eso quité watt. Entonces, joule sobre joule se eliminan y nos queda en kilogramos sobre segundo. ¿Cuánto nos da el valor? 4,176 por 20, 29,000 nos va a dar una fracción. Porque esto ya me va, 20 me da 80. ¿Cuánto me da el flujo másico frío? A Pues ahí 0.30. ¿Mande? me quedó punto 347. El flujo másico frío es igual a 0.3472 kilogramos. Bueno, acá lo ponemos. 0.3472 kilogramos por segundo. Ahora, para el inciso B, el calor del fluido caliente es igual al flujo másico caliente por el Cp caliente por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la de salida del fluido caliente. Despejando, vamos a tener que el flujo másico caliente es igual al calor que tiene el fluido caliente sobre el Cp caliente
por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la de salida del fluido caliente. Y esto es igual a 29,000 watts sobre el CP caliente 2.0995. Que es Joule sobre kilogramo grados Celsius, que multiplica a 90 grados Celsius menos 55 grados Celsius. Y tenemos que el flujo másico caliente, ¿cuánto va a ser igual? Oiga, profe, pero no serían 2 puntos, ¿no? Sería 2099.5 para que sea Joule. Ah, sí, sí, porque ya le puse Ya le quitó el kilo. 2099.5 Joule sobre kilogramo, sí. Ya le quité el kilojoule. Entonces, 29,000 .394.7. punto 300, sí, 0.3947 kilogramos por segundo. Sí, ya tenemos el flujo másico frío, el flujo másico caliente. Y ahora, para el inciso C, tenemos que el calor es igual a U por A por F por delta T logarítmico. Ahora, por ser doble tubo, F va a ser igual a 1. Ese ya nos ahorramos tener que calcularlo y ahora sí nos queda delta T logarítmica. Es un intercambiador de doble tubo con flujos opuestos. Entonces, TC2 menos TF2 menos TC1 menos TF1 sobre el logaritmo natural de TC2 menos TF2 sobre TC1 menos TF1. Cuando temperatura de entrada del fluido caliente es TC1, temperatura de salida del fluido caliente es TC2, temperatura de entrada del fluido frío es TF2, temperatura de salida del fluido frío es TF1. Aquí es igual a 90 grados Celsius, 55 grados Celsius. El fluido caliente, 90, 55. Profe, disculpe, se le apagó la cámara. Ah, sí. Déjenme ver qué está pasando. Sí. Gracias. Ahora sí. Déjenme ver si es baja de batería, pero parece que no. El profe, son los espíritus chocarreros. Sí, eso sí. No, hay 71% de carga, ¿no? Entonces está bien. Aquí la temperatura de entrada del fluido frío es 20 grados. Y la temperatura de salida del fluido frío, TF1, es 40 grados.
Entonces, ahora sí, el delta T logarítmica, la temperatura media logarítmica, va a ser igual. TC2. TC2. TC2 es 55 grados Celsius. Menos TF2. TF2 es 20 grados Celsius. Menos TC1, 90 grados Celsius. Menos TF1, 40 grados Celsius. Entre el logaritmo natural de 55 grados Celsius menos 20 grados Celsius sobre 90 grados Celsius menos 40 grados Celsius. Y aquí nos da que sería 35 menos 50 serían menos 15, ¿verdad? Dividido entre el logaritmo natural de aquí serían 35 grados Celsius sobre 50 grados Celsius. Se eliminan las unidades y nos queda que la diferencia de temperatura media logarítmica, ¿a cuánto es igual? El logaritmo natural de una fracción es negativo, entonces vamos a tener 35 entre 50 es una fracción. Es igual así a 0.7 y luego sacamos el logaritmo natural es menos 35.667 y luego sacamos el inverso por 15 negativo igual. Me da 42.06. Sí, con 2 decimales. ¿Sí? Bueno, ok, entonces ya tenemos el resultado, ya lo único que nos falta es sacar el área. Entonces, ya conozco delta T logarítmica, F, conozco U, entonces el área es igual al calor Q dividido entre U por F por delta T media logarítmica. Y esto es igual a tener 29.000 watts sobre U, que es 340 watts sobre el metro cuadrado, grados Celsius, por F, que vale 1, por la diferencia de temperatura media logarítmica, que es 42.06 grados Celsius. Grados Celsius con grados Celsius se elimina, watt con watt se elimina y nos quedan metros cuadrados en el denominador del denominador, que es igual a 29.000 2.027. 2.028. Tomando todas las decimales, 2.03. Con 2 decimales nada más.
2.03 metros cuadrados. ¿Quedó así el problema? Sí, a mí sí me quedó esa área. Bueno, entonces ya hicimos un problema. Oiga, profe, yo tengo una Mande. duda. Sí, TF2 nos quedó 20. TF2 nos quedó 20. Pero si es la de la entrada, porque se considera 2, la 2. Ay, bueno, déjeme lo explico así. Cuando nosotros tenemos un intercambiador de flujos opuestos, vamos a tener un fluido caliente que se mueve en este sentido, de condiciones TC1 a TC2. Sí, el fluido se está moviendo en este sentido. Ahora, el fluido frío, como es un intercambiador de calor de flujos opuestos, el fluido frío tiene una temperatura TF2, que es la temperatura a la cual entra, y un TF1 a la que sale, pero en el intercambiador del fluido se mueve esto. Esta es la temperatura de entrada del fluido caliente, TF2, aquí lo puse, y esta es la temperatura de salida del fluido frío, perdón. Aquí es del fluido frío. Temperatura de entrada es TF2, temperatura de salida es TF1. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Sí, profe. Es que no es de flujos en paralelo, es de flujos opuestos. Si quieren aquí, nada más para que quede. Esta es la temperatura de entrada del fluido caliente. Esta es la temperatura de salida del fluido caliente. TF1 es la temperatura de salida del fluido frío. Y TF2 es la temperatura de entrada del fluido frío. ¿Listo? ¿Quieren sacarle una foto, por favor? Esto de aquí es para explicar por qué en un intercambiador de calor de flujos opuestos quedan en esas condiciones. Listo, profe. Ok. Bueno, ya terminamos de explicar más o menos lo que son los intercambiadores. Pues lo único que nos faltó fue hacer un problema de un intercambiador de coraza y tubo. Que se hace igual como el que expliqué el día de ayer. Ahora vamos a entrar a lo que es el método de número de unidades de transferencia. El método de número de unidades de transferencia, o también método de la eficiencia, cualquiera de los dos nombres lo pueden ustedes considerar. El inciso B era el método del número de unidades de transferencia.
conocido como NUT, número de unidades de transferencia, o también se conoce como método de la eficiencia. Si nosotros decimos cuál es la eficiencia de un intercambiador, la eficiencia de un intercambiador va a ser el calor real que pasa por el intercambiador sobre el calor máximo que podría pasar por ese intercambiador, en donde el calor real es igual al calor que pierde el fluido caliente, es igual al calor que absorbe el fluido frío, o es igual al calor que pasa por el intercambiador. Ese para nosotros es el calor real. El calor máximo en el intercambiador va a ser igual bueno, voy a hablar aquí que antes de hablar de calor real y calor máximo, voy a hablar de dos conceptos. Uno, que el calor que pierde el fluido caliente es igual al flujo másico caliente por el CP caliente por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. Este producto vamos a llamar, cuando nosotros tenemos el producto de U por A cuando nosotros tenemos este valor podemos decir que el calor subíndice C es igual a CC, que es la capacidad térmica del fluido caliente por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. En donde CC se le llama la capacidad térmica del fluido caliente. Y la capacidad térmica del fluido caliente pues va a ser igual al producto del flujo másico caliente por el CP caliente. Aquí lo podemos ver en esta comparación de estas dos ecuaciones. De la misma manera, de la misma forma, el calor que absorbe el fluido frío es igual al flujo másico frío por el CP frío por la temperatura de salida del fluido frío
menos la temperatura de entrada del fluido frío. Aquí se invierten los términos porque este sale más caliente de lo que entra. También podemos decir que el calor que absorbe el fluido frío va a ser igual a C subíndice F, aquí llamé C subíndice C, y es la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Vamos a llamar C subíndice F a la capacidad térmica del fluido frío. Y la capacidad térmica del fluido frío es igual al flujo másico frío por el Cp frío. Bueno, entonces nosotros calculamos la capacidad térmica del fluido caliente y la capacidad térmica del fluido frío. Aquí, cuando nosotros calculamos esto, vamos a tener que un valor será mayor que el otro. Esto es la regla general, que un valor CC sea mayor que CF o CF sea mayor que CC. Solamente hay una pequeña probabilidad de que los dos sean iguales. Pero cuando los dos sean iguales no hay ningún problema. Ahorita explicamos qué es. Vamos a llamar C máximo al valor mayor de los dos y C mínimo al valor menor de los dos. En unos casos puede ser C subíndice C el mayor y CF el menor, y en otros casos CF el mayor y CC el menor. Esto tenemos que determinar. Entonces, para ya no meternos en enredo cuál es el mayor y cuál es el menor, podemos decir que el calor máximo que se mueve en el intercambiador va a ser igual a el C mínimo, el valor menor de los dos, multiplicado por la temperatura mayor en el intercambiador menos la temperatura menor en el intercambiador. En donde la temperatura mayor en el intercambiador siempre va a ser la temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura menor en el intercambiador siempre va a ser la temperatura de entrada del fluido frío. Y este es el calor máximo. Entonces, ya sé cuál es el calor máximo. Ya habíamos dicho que el calor real es igual al calor que pierde el fluido caliente, el calor que gana el fluido frío o el calor que pasa por el intercambiador. Cualquiera de los tres puede ser el calor real. Entonces nosotros aquí podemos decir que sustituyendo la eficiencia del intercambiador va a ser igual. Bueno, sustituyendo. Y aquí voy a decir, si C mínimo es el CF, entonces el fluido frío va a ser el que va a tener C mínimo. Entonces vamos a tener nosotros que la eficiencia es igual
al calor que absorbe el fluido frío sobre el calor máximo. Y si sustituyo que el C mínimo es CF, aquí va a ser igual a CF por la temperatura de entrada, perdón, la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío sobre el C mínimo es CF, entonces CF por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. Cualquier cantidad dividida sobre sí mismo es igual a la unidad, y entonces tenemos que la eficiencia de un intercambiador va a ser igual a la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío sobre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura, aquí es de entrada, perdón, aquí es de entrada del fluido. Aquí tenemos si el C mínimo, si el CF es el C mínimo. Ahora, si el C mínimo es C subíndice C, sustituyendo, tenemos que la eficiencia del intercambiador va a ser igual a C subíndice C sobre el calor máximo. El calor del fluido caliente va a ser C subíndice C por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente sobre CC, que es el C mínimo, por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Eliminamos esto y tenemos que la eficiencia del intercambiador será la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente sobre la temperatura de entrada del fluido caliente por la temperatura de entrada del fluido frío. Fíjense que en los dos casos, la eficiencia del intercambiador es función de tres temperaturas: entrada del fluido frío, salida del fluido frío, entrada del fluido frío y entrada del fluido caliente. Aquí es entrada del fluido caliente, salida del fluido caliente, entrada del fluido caliente y entrada del fluido frío. Entonces, esto sería el método de la eficiencia. Y aquí vamos a graficar la eficiencia contra una relación. Y vamos a definir. ¿Quieren sacarle una foto, por favor, Marcela? Listo, profe. Listo. Bueno, voy a borrar aquí. Esta parte de aquí es la introducción. No tiene mucha ciencia. Lo que sí es que vamos a llamar primero el número de unidades de transferencia, NUT, que es el número de unidades de transferencia. Es NUT para todos los intercambiadores, va a ser igual
a U por el área del intercambiador sobre el C mínimo. Eso es lo que vamos a llamar número de unidades de transferencia. Y vamos a llamar C asterisco a la relación C mínimo entre C máximo. Entonces, la relación C mínimo entre C máximo siempre va a ser menor y en el límite es igual a 1. Siempre va a ser menor de 1 porque el C mínimo siempre va a ser un valor más pequeño que el C máximo. Entonces, ese es el C asterisco. Siempre va a ser C mínimo sobre C máximo. Entonces, ahora, si se grafica para un intercambiador de calor de calor de doble tubo, con flujos en paralelo, voy a borrar esta parte de aquí porque esto ya también ya lo tenemos puesto. ¿Y qué es lo que vamos a graficar para este intercambiador de calor? Pues vamos a graficar precisamente los parámetros que estuvimos hablando ahorita, que es la eficiencia contra el número de unidades de transferencia y C asterisco. Y en este caso vamos a tener una figura así. Vamos a tener una figura en donde aquí te vamos a tener la eficiencia de un intercambiador. Y la eficiencia de un intercambiador vamos a partir del valor del 100% de eficiencia. 100% de eficiencia. En la parte de abajo vamos a poner el NUT. Y aquí va a ser el 0 para ambas escalas. El NUT va a llegar más o menos hasta un valor de 5.5. Y ahora sí, ponemos una línea horizontal en el 100% y una línea vertical en el 5.5. Y aquí vamos a tener una serie de curvas. Estas curvas van a estar puestas más o menos así. Tenemos una curva que más o menos llega hasta el 100%. Así. Luego vamos a tener una curva más abajo. Todos los valores de aquí los pueden sacar ustedes de esta manera. Luego vamos a tener otra curva un poquito más abajo. Otra curva más abajo. Son 5 curvas. Y luego vamos a tener una curva así. Cada curva es para un valor C asterisco.
Cada una de las curvas es para un valor C asterisco. Y ya sabemos que el C asterisco es el mínimo. Bueno, ya lo habíamos explicado acá arriba. Entonces, aquí el C asterisco es 0. 0.25. 0.5. 0.75 y 1. Entonces, tenemos los valores y se puede interpolar linealmente poniendo curvas intermedias ahí. Ese es el C asterisco. Acá vamos a tener el NUT, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 5.5. Aquí es un poquito más abajo. Perdón que lo interrumpa, pero yo me tengo que retirar a la siguiente clase. Sí, pero permítame, ya nada más voy a terminar aquí. ¿Sí? Entonces, calculamos el NUT a través de esto. Podemos tener un valor aquí y podemos sacar la eficiencia del intercambiador. Aquí sacamos la eficiencia del intercambiador. Es todo lo que se tiene. Esta figura es la figura que les voy a encargar copia para el examen y la clase de mañana. Es la figura 1012, copia para examen, y del libro de Holman, que les voy a encargar copia para examen y para la clase de mañana, para poder explicar. Luego les voy a encargar la copia de la 1013, 1014, 1015, 1016 y 1017. Copia de todas estas para examen. ¿Sí? Son 2, 4, 6 y 4 que tenemos, que ya teníamos anteriormente. Y con esto vamos a resolver los problemas que se nos presenten. ¿De acuerdo? Y mañana empezamos a trabajar con problemas. Mañana y pasado vamos a hacer problemas de este material. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, ingeniero. Mañana, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.